Además, no deben ser referidos como ministros especiales de la Sagrada Comunión. Ministros, por ejemplo, a los ministros a veces dicen, ¿tú eres ministro de la Eucaristía? No. El ministro de la Eucaristía solamente es el sacerdote, porque es el que confecciona la Eucaristía a través de la oración, claro. Tú eres ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. La lleva a los enfermos. La puedes, que ahorita lo vamos a ver, claro. Ajá. Y dice, tales, por ejemplo, cuando te dicen, ministro extraordinario de la Eucaristía, no, ni simplemente ministros de la Eucaristía. Esos dos títulos no. Yo soy ministro de la comunión, porque quien hace, es Cristo en la Eucaristía, quien confecciona la Eucaristía. La transustanciación, exactamente, el cambio que se hace cuando el sacerdote pone las manos y hace la oración, que el Espíritu Santo descienda sobre este pan y este vino. En ese momento, en la oración en el que el sacerdote hace esto, se cambia y se hace Eucaristía. Y entonces nosotros, esa Eucaristía, damos la comunión a la gente. Jesús, que quiere comunicarse a la gente, le llamamos comunión, la Santa Comunión. Pero entonces, no ser llamados ministros extraordinarios de la Eucaristía o ministros de la Eucaristía. El ministro de la Eucaristía solamente es el sacerdote. Nosotros somos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Sí, así me va a quedar un poquito claro esto. Sí. Bien. Ahora, y cuando el uso de ministros extraordinarios de la comunión es necesario durante la misa, la parroquia debe aumentar las oraciones por las vocaciones. Por ejemplo, si nosotros aquí en Santa María o aquí en Shreveport, les voy a contar esto. Este sábado hizo 15 días, no, este sábado mañana, primer sábado, va a ser 15 días. En San José celebramos ese día celebramos 2 funerales en el mismo día. Y el padre Charles Glorioso, ¿lo conocen ustedes? Yo sí. Es un sacerdote ya viejito. Bueno, no tan viejito, tiene como 62 años. Yo sí lo conozco. O sea, un poquito mayor que nosotros, pero a 62 años todavía una persona puede moverse muy bien, 62 años. Y entonces él tenía el funeral, yo tuve confesiones a las 7:30, tuve la misa a las 8:15, y yo tenía el funeral luego a las 2:30 confesiones y la misa a las 4. Pero tenía un funeral a las 12:30. Y entonces el padre Carlos, que se llama Charles, él tenía un funeral a las 10:30. Y llegó a su funeral. Y él él es un poquito gordito y toma pastillas para su peso y por la presión. Pero antes del funeral se las tomó y creo que se las tomó mal. Y él de por sí tiene alguna enfermedad, tiene alguna enfermedad física. Y entonces al inicio de la misa me hablaron, yo estaba en la oficina, y ya me dijeron, padre, el padre Charles Glorioso no puede celebrar el funeral porque está temblando, está tembloroso por las medicinas que tomó. Y le digo, yo ahorita voy para allá. Y ya fui, y ya me dijo el padre, no, yo conozco a la persona que murió, dice, déjame a mí celebrar la homilía y yo voy a presidir, pero tú estás conmigo. Y sí, yo fui con él, y yo estuve toda la misa, pero él se perdió completamente, el padre Charles Glorioso. La misma medicina, lo perdió. Sí. Ya yo tuve que irle, porque él quería decir las cosas, pero yo tuve que irle enseñando el libro, poniéndole, padre, sigue esta oración, yo lo movía. Cuando tienes que ir al donde está la caja del muertito y la oración, incensar, yo lo fui guiando. A mí me dio una tristeza tan grande, porque yo conozco al padre Charles. Él y yo nos llamamos mucho. Estamos cinco sacerdotes que cada mes nos reunimos y celebramos la misa juntos y comemos juntos. Un día nos reunimos en San José, otro día en la casa del Cristo. Padre Mark Watson es uno de ellos. Y entonces cuando yo lo vi perdido y queriendo hacerlo, porque él quería hacerlo, él tenía las ganas de hacerlo, a mí me dio mucha tristeza. Como lo que le pasó al Papa Juan Pablo II. Así merito. Él quería hacerlo del corazón. Tenía toda la voluntad, pero ya yo no dije, podía. Yo conozco a este sacerdote, él tiene las ganas y el corazón de hacerlo, pero ya no puede. El cuerpo él no lo batalla responde. mucho en su salud para hacerlo. Y yo tenía tiempo, a mí no me gusta llorar, Y incluso yo a mi mamá la regañaba cuando lloraba. Y ahora me arrepiento, porque mi mamá quería llorar conmigo. Pero yo ese día terminando la misa, yo no sé, pero yo no podía contenerme las ganas de llorar. Y lloré muchísimo en esa tarde. Incluso cuando estaba confesando,
me vinieron las ganas y no podía contenerlo, porque yo tenía la imagen del Padre celebrando la misa y no podía hacerlo. Y yo dije, si hubiese vocaciones, y el diácono, porque un diácono llegó después que estábamos terminando la misa y miró cómo estaba él, y él dijo a las familias, las vocaciones nacen en las familias. Y sí. Si nosotros queremos sacerdotes y queremos la Eucaristía, queremos seguir recibiendo a Jesús, tenemos que orar por las vocaciones.